Muy buenas tardes. Feliz, como siempre, de estar con ustedes en un programa más con la compañía de Fausto Amador Arrieta. El tema de hoy, imprescindible. Hoy hablaremos sobre la rebelión de Prigozhin, líder y dueño del grupo mercenario Wagner, que se rebeló contra los líderes militares soviéticos. Pero hablaremos también de las distintas lecturas que se han dado sobre esto. Prigozhin habla de que es una protesta por la justicia. Putin, que es una traición y una puñalada por la espalda. No sé, o sea, yo siento, y vamos a ver si ahora Fausto está de acuerdo conmigo, que ha habido una prudencia extraña en los líderes políticos de Estados Unidos, bueno, en Biden y en los presidentes europeos, que se han mostrado con cierta prudencia, no así la prensa occidental, que ha tomado posiciones realmente, podría uno decir, poco serias, en algún caso excesivas. No sé, en un artículo de análisis chino que me pasó Fausto, es casi un wishful thinking, o sea, hablar y escribir sobre lo que uno quisiera que es, no sobre lo que está pasando. Y además, con poca riqueza en el análisis. Nosotros quisiéramos bucear en los hechos, darles a ustedes un análisis mucho más objetivo, lo más objetivo posible. Esto, por supuesto, obliga a navegar en niebla. Por un lado, la guerra, siempre hemos dicho, lo primero que mata es la verdad, y por el otro lado, como decía Churchill, y lo voy a leer para no equivocarme, Rusia es un enigma envuelto en un misterio, Rusia es no era enigma, Rusia es ¿cómo se llama? Adivinanza, una especie de adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma. O sea, hablar sobre Rusia también es complicado. Los periodistas dijeron, este es el principio del fin de Putin. Se han lanzado campanas al vuelo. La guerra en Ucrania va a avanzar porque Rusia está herida. Bueno, esto es así. Podemos bucear dentro de la campaña de desinformación y buscar darles a ustedes una posición mucho más objetiva. Hace algunos programas dijo, creo que fue Fausto el que lo dijo, cuidado con desear que Putin caiga. Lo que puede venir en Rusia es 1000 veces peor que un Putin. Y uno empieza a ver claramente que eso que señalara Fausto es así. De caer Putin, que no está cayendo, más bien podríamos preguntar también, ¿se ha fortalecido Putin con esto? Lo que podría pasar en Rusia es mucho peor. Bien, Fausto, ahora entrarle a ese tamal con 1000 hojas. Mimi, mira, hola, permítanme que no sea tan grosero y no lo salude. En un momento en que yo sé que han sido bombardeados como yo y como todos hemos sido bombardeados por esa guerra cognitiva gigantesca que se está estableciendo, porque la guerra dispara tiros y dispara desinformación y dispara análisis sesgado y dispara prejuicios, ahí todo se vale. Hasta odios en Bueno, analistas, ¿verdad? Que uno pero siente. sí, claro, vos lo sentís, pero bueno, dicen que Biden es católico y si le rezó a Jesucristo por la caída de Putin, yo creo que el mejor favor que le hace Jesucristo es no concedérselo. Pero bueno, entremos al Pero tema. digamos por qué, Fausta, porque podemos confundir a algunos oyentes, porque Pero el vamos a poder lo verlo en el... pueden tomar las fuerzas más oscuras, más fascistas y más sin ninguna control, como son algunos de los grandes archimillonarios rusos y como es el líder y dueño de Wagner. Efectivamente. No lo respondí porque prácticamente la respuesta está en todo el resto del análisis, pero bueno.
La rebelión de Yevgeny Prigozhin, el jefe de la compañía Wagner, al mando de 25.000 hombres en Ucrania, y su marcha hacia Moscú es el acontecimiento internacional más espectacular, de más compleja lectura, de más complicadas consecuencias y de más contrastados debates. Bueno, contrastados no, en Occidente hay una gigantesca unanimidad, pero bueno, contrastado de alguna manera con otras posiciones. Bueno, pero se trata aquí de un acontecimiento con impacto en la propia guerra de Ucrania, en la estabilidad política dentro de Rusia y posiblemente en posibles consecuencias para todo el mundo, porque nunca se sabe cuándo una chispa incendia la pradera. Pero de lo que ha ocurrido sobran las preguntas que están en el aire. Algunas de ellas son evidentes y la primera es precisar el carácter de esta rebeldía. Noam Chomsky dice que no tiene sentido ya usar palabras muy lindas y muy importantes, porque cuando se usan tanto las categorías lingüísticas se desgastan y terminan no significando nada. Ahora, por ejemplo, se usa la palabra golpe de Estado para cualquier cosa. Daniel Ortega dijo que las manifestaciones pacíficas en Nicaragua eran un golpe de Estado. En algunos casos, un reportaje de prensa puede ser interpretado como intento de golpe de Estado. Entonces, golpe de Estado ya no significa nada. Por eso, debemos precisar si las acciones de Prigozhin equivalían realmente a un intento de golpe de Estado. Y si ese fuera el caso, se tendría que responder también a qué fuerzas políticas respondía, con qué propósitos y con qué agenda. En todo caso, las acciones de Prigozhin fueron un acto de rebeldía. Entonces debemos de saber rebeldía, por qué, contra quiénes, buscando qué. Y más profundamente debemos precisar cómo afecta este acto de rebeldía las relaciones internas de fuerza dentro de Rusia. Y más concretamente, puesto que el acto de rebeldía se produce en medio de la contraofensiva ucraniana, la pregunta más obvia sería si la rebelión de Prigozhin repercutirá en una debilidad operacional de las tropas rusas. Y también si las fuerzas de Ucrania podrán aprovecharse del supuesto desconcierto creado por esa rebelión. Aquí queda pendiente otra pregunta. ¿Por qué en medio de esa rebeldía entonces no se produjo ningún contraataque o profundización de la contraofensiva ucraniana? ¿Por qué no lo aprovechó? Mira, es curioso porque en esta época, cuando todos los procesos están grabados, seguidos con cámaras casi paso a paso, es precisamente cuando las cosas se resisten más a ser entendidas. Hay un general inglés que advirtió que todo podía ser una jugada de Putin para poner las tropas de Wagner en Bielorrusia, al norte de Ucrania, porque desde la punta de Bragin, en Bielorrusia, a Kiev hay apenas 130 kilómetros, mientras que donde están las tropas rusas actualmente, a Kiev hay más de 1.000 kilómetros. O sea, tener a Wagner ahí, arriba, al norte, permitiría abrir otra línea de ataque Y y hacer que la además fuerza... obliga a Bielorrusia a tener una posición más de fronteras abiertas a un ejército irregular sin entrar a guerra, para aportar a eso que señalaba el general inglés. Bueno, eso por lo menos haría que las fuerzas ucranianas se dividieran, por lo menos, y Claro. aflojaran en el sur. Todo parece rodeado de misterios, incertidumbres, posibilidades, dentro de las más inverosímiles informaciones, giros de acontecimientos día por día propios de una guerra en donde desinformar es parte de las operaciones militares. Entonces, comencemos por responder a preguntas que no susciten polémica. Y la primera es, ¿quién es Prigozhin? ¿Qué es la compañía Wagner? ¿Y qué lugar tiene dentro de la estructura de poder Rusia? ¿Y qué función cumple en las estrategias internacionales de Rusia? Comencemos por ahí. En tiempos de la Unión Soviética,
El jefe de la compañía Wagner, Prigozhin, había pasado 9 años de prisión como jefe de bandas juveniles en Leningrado. Pero hay que A su ver, sal señalar qué calidad de bandas juveniles. Hablamos de gente con una violencia extrema, con un salvajismo en relación a las gentes que atacaban, realmente impresionante para gente de esa edad. Efectivamente, eso muestra un poco su carácter. A su salida de la cárcel, se asoció, sí, en la cárcel los conoció, a los líderes de mafiosos que salieron con él y que compraban empresas estatales que estaban en quiebra gracias al neoliberalismo aconsejado en esa época y del que ya hemos platicado. Por el Y Banco entonces, su, Mundial. su, su mamá tenía un puesto de hot dogs, entonces dicen que cuando él salió comenzó a vender hot dogs. Nada de eso. Salió de la cárcel prácticamente a millonario socio de empresas de bienes raíces, pero su principal fuente de ingresos fueron los casinos de juegos de azar. Ahí conoció al jefe del Consejo de Supervisión de Casino, Vladimir Putin, en esos momentos. Y la amistad de Putin le ayudó mucho. Creó la cadena más sofisticada de restaurantes en San Petersburgo sobre barcos en el río Neva. Ahí Putin agasajó al presidente Chirac en 2001. Ahí Putin invitó a una cena al presidente Bush en 2002. Ahí en el mejor restaurante de San Petersburgo que pertenece a Prigozhin en la isla de Nueva Holanda, Putin comenzó a celebrar sus cumpleaños desde 2003. De ahí viene el apodo de cocinero de Putin o chef de Putin. Amigo Pero a esa, íntimo de Putin. Es que eso no hay que olvidar. no, Bueno, no amigo. era amigo íntimo, no era amigo íntimo de Putin, ni estuvo cerca siquiera de su círculo interno. Ese que vos conocés, Mimi, muy bien, los círculos cerrados del kitchen cabinet de Putin. No, lo conocía, Putin lo apreciaba, pero amigo íntimo, yo no diría. Pero bueno, a esa altura, Prigozhin era todo un oligarca multimillonario. Con ocasión del Foro Económico de San Petersburgo en 2010, la inteligencia militar del ejército invitó a uno de sus restaurantes a Luther Ibn Barlow, uno de los famosos mercenarios sudafricanos, fundador de la empresa militar privada Executive Outcomes. Entonces ahí, en un restaurante de Prigozhin y con Prigozhin presente, expuso Barlow a un grupo selecto del Estado Mayor del Ejército ruso cómo funcionaba su operación privada de ejército privado. Y de esa charla surgió la idea de crear en Rusia una estructura privada similar para apoyar a los militares y sustituirlos en situaciones delicadas y que tuviera capacidad de autofinanciarse. Eso es muy importante porque el presupuesto ruso no daba para eso. Y bueno, lógicamente, como organización privada, se quedara con parte de la ganancia que pudiera generar. Esto es en el 2010. Sí, pero En seamos 2000, sinceros, no solo en Rusia se estaban formando esos ejércitos privados. El Black, ¿cómo se llamaba el gringo? El Black, Blackwater, más o menos en esas épocas también empieza a funcionar para el gobierno de los Estados Unidos. no, no, si las milicias privadas son un fenómeno que ha acompañado la historia moderna, pero bueno, Los en Rusia, filibusteros y los corsarios. 2 años después, en 2012, el Servicio de Contrainteligencia Militar formó oficialmente Wagner como parte de los preparativos posibles previendo una operación en Crimea. Y se nombró como jefe a Prigozhin. Y Prigozhin comenzó entre el 2012 y el 2013 a seleccionar cuidadosamente su personal operativo entre los mejores exagentes secretos, entre oficiales de alta graduación del ejército
entre especialistas de operaciones especiales y esas cosas, operaciones especiales, un eufemismo para decir asesinatos, etcétera. Y importante, se llenó de técnico de programación y computación. En 2014 se produce la primera operación de Wagner en Crimea y asesorando a los grupos separatistas prorrusos de Luján, Donbass. Desde entonces, el grupo Wagner envía paramilitares, agentes para operaciones especiales en las que no se quiere comprometer el ejército ruso o para preparar el terreno para el ejército ruso o para necesidades específicas que tiene el Estado ruso en el campo del contraespionaje y en el campo de las operaciones secretas, como vamos a verlo. El grupo Wagner es tremendamente sofisticado. Sus tecnopolíticos actúan en 20 países africanos, entre ellos Sudán, República Centroafricana, Madagascar, Ruanda, Libia. En muchos de esos lugares hay efectivos militares rusos. Además de operaciones militares, geólogos de Wagner extraen oro, diamantes y recursos minerales en África. Y en Estados Unidos creó una compañía, Concord, que montó la famosa fábrica rusa de trolls que Prigozhin puso para favorecer a Donald Trump. Todo esto salió públicamente en las investigaciones y hasta hubo jueces que hablaron de eso. Pero bueno, hasta ese punto, todo era miel sobre hojuelas entre el ejército ruso y el grupo Wagner. Pero cuando comenzó a operar en Ucrania se produjo una contradicción con el mando regular. Prigozhin quería una función autónoma e independiente, pero el Estado Mayor ruso quería en cambio subordinarlo a un papel auxiliar dentro de su estrategia general. Prigozhin se pegó a los jefes de línea dura, como los generales Mizintsev y Surovikin. Hay que recordar que Surovikin fue el primer jefe de las operaciones en Ucrania y que fue destituido y fue puesto precisamente Geramisov. Promovían una guerra total ellos y se enfrentaban a las líneas moderadas de Chogoy, que es el ministro de Defensa, y de Gerasimov, jefe del Estado Mayor y estratega operacional en Ucrania, que fueron los que consideró Putin que mejor seguían la orientación suya. El punto de ruptura se produjo en Bakhmut. Para los servicios de inteligencia de la OTAN, de Ucrania y de la misma Rusia, Bakhmut era un poblado sin mucha importancia, porque Rusia tenía posiciones defensivas 3 líneas detrás del propio Bakhmut. Pero Zelensky decidió, eso sale, está publicado, dijo que era un lugar esencial y lo convirtió en un punto de honor nacional. Ha salido públicamente que estaban en desacuerdo sus generales y los generales de la OTAN. Pero él lo convirtió en un punto de honor y eso fue una gigantesca oportunidad al ocupante ruso para desangrar a los ucranianos en Bakhmut sin perder fuerza ellos mismos. Más bien, eso se convirtió en la misión más apropiada para Wagner. Pero Prigozhin no quería ser en Bakhmut simplemente un elemento de desangrar a las tropas ucranianas, no, él quería romper las líneas, pasar a la ofensiva, pidió más armamento de los que se necesitaban para desangrar y poco a poco las fuerzas rusas le fueron negando ese tipo de armamento. No le dieron no pusieron aviación a su servicio, no pusieron helicópteros a su servicio, no pusieron cañones de larga distancia a su servicio, etcétera. Le fueron dando lo necesario para avanzar, pero no todo lo que quería. Y entonces, Prigozhin, imprudente, sin restricciones, el brillante táctico que era, pecó en su línea estratégica y se enfrentó públicamente con los mandos rusos, especialmente de forma brutal con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y contra nada menos que el jefe de Estado Mayor y el jefe operativo
en Ucrania el general Valery Gerasimov. La soberbia del hombre que es multimillonario, que no tiene límites y que tiene un ejército a su mando. La soberbia, mala consejera. Es posible, pero también está el otro elemento de que él conocía que había otras fuerzas dentro del ejército ruso que más o menos compartían su tipo de Claro. ideas y pensó que podía recibir apoyo de ellos. Pero mientras tanto, el Estado Mayor ruso comprendió que había que poner coto a Prigozhin y el Estado Mayor decidió asumir control directo de todas sus tropas irregulares porque la compañía de Prigozhin no es la única que está funcionando en Ucrania, compañías privadas. Y a partir del 1 de julio ordenó que todas las tropas irregulares rusas en Ucrania serían aprovisionadas de armamentos a través de un contrato según cual serían fuerzas auxiliares al servicio de los planes estratégicos centralizados. Bueno, eso fue como echarle agua hirviendo a Prigozhin. Tomado Bakhmut, el grupo Wagner se retiró, el ejército regular ocupó sus posiciones, pero la realidad es que la defensa a ultranza que había hecho Zelensky había dejado fuera de combate fuerzas ucranianas importantes para su contraofensiva, que ahora se ve, todo el mundo está diciéndolo, parece que lo que más tiene, lo que más le sobra son armas y lo que más le falta es personal. Bueno, pero es aquí que algunos observadores ven el origen de la rebeldía. Prigozhin se quedaba sin un sitio central y en ese punto se rebeló. Primero salió con una declaración pública espantosa donde denunciaba incluso la operación militar misma. Y luego se tiró abiertamente contra Chogoy, contra Gerasimov, los acusó sin prueba alguna porque nunca lo ha demostrado, que ellos los habían bombardeado. Y bueno, Acusó de corrupción también, el por diablo su... repartiendo escapularios, ¿verdad? Exacto, exactamente, no se puede decir mejor. Pero bueno, él pensó que lo iban a apoyar probablemente gente como Surovikin, que es su amigo cercano, que tiene su misma línea ofensiva. Pero Surovikin es el comandante de guerra de mayor experiencia operativa en todo el comando ruso. Estuvo en Afganistán, en Chechenia, jefe de operaciones en Siria, primer jefe de operaciones al comienzo en Ucrania. Y él es un oficial disciplinado y más bien llamó públicamente a Prigozhin. Y el hecho de que lo haya hecho público tiene un sentido, porque podía llamar por teléfono a Prigozhin, pero él quería que Putin y todo el mundo viera que él no estaba con, con Prigozhin. Ese fue un momento muy decisivo. Ya Prigozhin había comenzado su marcha y siguió adelante. Tomó prácticamente sin resistencia la ciudad de Rostov sobre el Don y siguió con sus tropas hacia Moscú sin ninguna resistencia. Y entonces apareció Putin en televisión, llamó a detener la marcha, condenó la rebeldía y dijo cosas que más tarde analizaremos. Cuando Putin apareció por la televisión, ya sabía Putin lo que iba a seguir. Los observadores geopolíticos italianos, especialmente Orietta Moscatelli, opinan que Putin estuvo informado todo el tiempo, que fue él mismo quien ordenó que no se disparara contra el grupo Wagner. Esto lo confirmó Putin ayer mismo. Y que fue él que llamó a Lukashenko para que sirviera de escudo a la solución de la crisis. Y Pero eso también es eso, obvio. bueno, tan obvio, mi Miguel, Lukashenko, que nadie lo dice, bueno, tan pero obvio que... Lukashenko es iba a decir algo horrendo, pero es un faldero de Putin, o sea, imposible que hubiera salido heroico en la negociación, incluso O el que mismo hubiera, Putin, es que más, ni manejó la negociación. no, incluso dicen que la negociación fue manejada por un amplio grupo, pero aún así, lo fundamental es que él por su parte no habría tenido jamás la caradura de ponerse a hablar con un rebelde sin permiso de Putin. Ese es el punto. Bueno,
Queda Las, un minuto o medio, Fausto. Ni estamos más medio. o Mejor menos, vamos acá. falta un minuto. De repente todo cambió. A 200 kilómetros de Moscú, las tropas avanzadas que apenas llegaban a 6.000 hombres y viajaban por carreteras, se detuvieron y todos estos acontecimientos pararon de repente. Y ahora lo que nos va a tocar, ya vimos simplemente las cuestiones objetivas, ahora viene el tema de la interpretación de las preguntas que abrió esta rebelión. Y Bueno, ahora sí, creo que estamos. regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes. Al cierre del programa, Fausto hizo una serie de preguntas. Yo había introducido algunas en la introducción y esas preguntas son a las que se va a dedicar la segunda parte del programa. La primera y la más obvia, Fausto, que vos la señalaste, ¿fue o no fue un intento de golpe de Estado? Bueno, la realidad es que obviamente fue un acto de rebeldía. Se podría decir incluso que fue un disparate, porque las consignas no eran políticas. En ningún momento se llamó a la población a apoyar el movimiento. Las tropas pasaban por las ciudades y la vida seguía normal. Hay un ejemplo de una señora que ve pasar los tanques y sigue barriendo la calle. Lo más que pasó fue que el ejército voló una refinería para evitar el abastecimiento de combustible a los vehículos militares de Wagner y parece que eso fue una libretada. En un video famoso, obviamente se trataba de una pugna interna. En ningún momento estuvo en peligro el propio gobierno de Putin. Eso no le quita, por supuesto, la gravedad que tuvo el amotinamiento, y si no, no estaríamos hablando de eso. Es un motín. Pero es necesario, es es una especie de motín, es una rebelión, un acto de rebelión, pero es necesario darle la verdadera categoría de lo que fue. No era golpe de Estado, un acto de presión con dos objetivos: defender la existencia autónoma y reforzar el peso de Prigozhin y del grupo Wagner, en primer lugar. Y en segundo, pareciera que Prigozhin quiso aprovechar a su favor contradicciones que él conocía en las Fuerzas Armadas entre, llamémosle, halcones y palomas. Ahora es Wagner. importante que alguna gente, algunos de los analistas señalan que también hubo un elemento de furia por no ser abastecido, por querer ser asumido por el ejército, pero también de miedo de que corriera su cabeza, ¿verdad? Porque sentía también pasos de animal grande de alguna parte del ejército asimilando a Wagner. Es posible, pero todo eso es totalmente especulación. Eh, digamos que él, lo que se podría decir desde el punto de vista analítico, no especulativo, es que esperó que se sumaran generales que él conocía y que tenía muy cercanos, como Minsinsev, Surovikin y, más importante, la milicia privada chechena, el jefe Ramzan Kadyrov, que es un halcón de ultranacionalista que promueve una guerra total. Eso sí es posible pensar que lo podía esperar, pero no lo apoyaron. Eh, para ellos, para esta gente, para los halcones, ellos piensan que es absurdo dejar que el gobierno de Zelensky se siga reforzando con armamento occidental cada vez más cuando es el momento de mostrar todo lo que puede el poderío ruso, empleando todo lo que tiene. Es decir, ¿cómo vamos a dejar que el enemigo se refuerce y nosotros, mientras tanto, cuando no está reforzado, nos quedamos paralizados? El movimiento de Prigozhin buscaba el debilitamiento, esto sí, por eso te dije la vez pasada que Prigozhin no era amigo íntimo de Putin, ni siquiera fue del círculo interno de poder. Él quería debilitar a gente del círculo íntimo de Putin. Y ahí está Sergei Shoigu, él estaba atacando a alguien del corazón de Putin. Y Gerasimov, menos, del Estado Mayor, que no han querido profundizar la guerra porque ellos apuestan y todo el mundo dice, se corre la bola de que Shoigu quiere aprovechar la debilidad de la contraofensiva ucraniana
para llegar a un compromiso negociado rápidamente. Él necesita para eso detener la contraofensiva, pero no profundizar el conflicto. Y esa es la línea de Putin. Entonces, la pregunta es, ¿con qué apoyo realmente contó Prigozhin? No tuvo el mínimo apoyo en la población, en la que es admirado por su victoria. No tuvo apoyo en el ejército. Putin se dio cuenta de la indiferencia que existía de parte de la población cuando Wagner pasó por Rostov. Dice Mirko Musetti, que estuvo siguiendo cada 15 minutos, estuvo siguiendo lo que estaba pasando. Dice que Putin entendió que no representaba un peligro demasiado grande y que podía resolverlo con guantes de seda, y eso nadie en el mundo se lo esperaba. Lo que se esperaba era una reacción violenta de Putin. Todo Jamás lo en contrario. un personaje tan estratégico, tan táctico, tan frío, tan calculador y tan ex jefe de la KGB rusa. ¿Cómo no esperan que frente a un peligro reaccione de manera diferente a la mayoría de los mortales, ¿verdad? O sea, Es posible, Mimi, es posible que eso sea obvio, pero han construido una imagen tan demoníaca de Putin que prácticamente es Putin lo que la gente, las imaginaciones que tienen de él. Y la verdad es que estaban pensando que iba a haber lo que no hubo. Eso determinó un resultado muy diferente a lo que hubiera ocurrido si hubiera habido una masacre de héroes de guerra. Entonces el globo de Prigozhin se desinfló solito, sin ningún derramamiento de sangre. Pero bueno, ¿cómo puede ser posible? Esta es la pregunta que va ligada, que los ucranianos no reaccionaran a un ataque con un ataque masivo, aprovechando la confusión. Todo el mundo dice eso. Todos los periódicos dicen, ahora tienen que atacar, etcétera. En realidad, se quedaron paralizados, no supieron qué hacer. La CIA y todo el mundo, junto con Raimundo, dice que sabían lo que iba a pasar. Yo, permíteme, Mimi, que no lo crea. Si lo hubieran sabido, habrían tratado de aprovecharse militarmente del momento. Occidente se quedó en palabra, en decir que Putin es un líder débil, de decir que lo que ocurrió prueba que no es tan sólido. Sin embargo, un analista italiano hizo notar que Occidente entendió la importancia de que Putin no perdiera esta apuesta. La importancia de Shoigu prevaleciera. lo que decíamos al inicio del programa, Fausto, te congelaste. Entonces voy a seguir con tu idea de que Shogun no está hablando de utilizar armas nucleares, está hablando de manejar el conflicto de tal manera que permita llegar a negociaciones Programa. en un momento adecuado, y también que Putin es de esa línea y que los que están en la línea extrema, los halcones de los que habla Fausto, en los que por supuesto Wagner es parte de eso, pero de los que también hay generales dispuestos a todo, donde tierra arrasada sobre Ucrania es lo que ellos piden. ¿Estoy en línea? Ahora sí está. ¿Ya? Sí. Bueno, ¿cuáles fueron las reacciones internacionales? Yo las clasificaría en dos. Siendo la información y los análisis parte integrante de la guerra de opinión que refuerza el esfuerzo bélico occidental en Ucrania, los medios habituales, todos, volvieron a demonizar a Putin, a abrigar esperanzas que Prigozhin prevaleciera, lo cual es totalmente escandaloso, porque la llegada de halcones al poder, lo acabamos de decir, habría llevado la guerra No, a y extremos Prigozhin indeseables. ser miserable, por Dios santo. Y en alguna prensa de Europa casi lo ponen como héroe, ¿verdad? Lo Que ponen como, no es que casi, dicen la palabra héroe. Prigozhin pasó de mercenario asesino a héroe. Y yo Esa diría, mentalidad tan corta, Fausto, que manejan algunos de este lado del mundo. Digo de este lado del mundo porque del otro lado los chinos y los asiáticos no manejan eso.
de creer que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, así crearon a Bin Laden, así han creado todos los enemigos que ahora se los comen. Por Dios. Bueno, yo te diría, Mimi, que en la historia y en las escuelas de periodismo se debería enseñar este tratamiento de la rebelión, contrastando cómo se analizaba antes y cómo se analizó después, porque es un clásico de la manipulación de la opinión pública y la bajísima objetividad que tiene la prensa. Mirá el anuncio de la Nación de hoy. ¿Qué es lo que dice la Nación de hoy? El principio del fin, dice. La Cuando, prensa, no, bueno, perdón, te iba a decir, te iba a interrumpir cuando la otra pregunta, que es, ibas a hablar del fondo sociopolítico de la rebelión, pero te interrumpí, ibas a entrar a prensa china. efectivamente, la prensa china en contraste fue mucho más equilibrada. Reportó clara y fielmente cómo se analizaban los acontecimientos de Occidente. Ahí sale todo lo que dicen los periódicos occidentales, pero no se quedó ahí. Acudió a sus académicos para subrayar otros elementos analíticos, no por gente de prensa, sino por catedráticos investigadores de las universidades. Lógicamente, se excluyó que fuera un golpe de Estado. Aclaró que Prigozhin solo quería que Putin dejara de apoyar a Shoigu y a Gerasimov, que lo acabamos de decir. Pero mientras los medios de comunicación occidentales vieron en la revuelta la debilidad de Putin, los comentaristas chinos observaron que la rapidez que tuvo en aplacar la rebelión sin derramamiento de sangre demostró lo seguro que se siente y la capacidad disuasiva y de liderazgo de Putin y la gran responsabilidad para evitar derramamientos de sangre. Y lo, Según los chinos de la universidad, bueno, eso más bien reforzará su autoridad y su prestigio interno. eso Ibas lo a decir algo. señalábamos antes incluso de leerlo en la prensa china. O sea, cómo esto fortalece a Putin porque tiene el control de toda la situación, pero además, todos los que mostraron los dientes en este proceso, los que fueron capaces de poner dudas si se iban con Wagner o no, con el grupo Wagner, todos esos sacaron la cara. Y ahora Putin puede hacer, si es que los hubo, con ellos lo que quiere, ¿verdad? Y tener entonces todavía un poder mucho más monolítico en las Fuerzas Armadas y en las políticas. Mira, parece ser que Que no hubo parece que si, mucho, que si hubo, no se sabe, no se no sabe. se sabe, pero si No, la no hubiera, especulemos. no, es que eso no es una especulación en el sentido solo, es si las hubo, no sabemos si las hubo o no, pero las hubo. En el 100% de estas actividades siempre hay 2 o 3 o 4 disidentes, le permite un juego mucho más de control a Putin sobre esos disidentes, ¿verdad? Es posible, pero no hay nada en la realidad, salvo en la especulación, que diga que eso ha ocurrido. Wang Jigwei de la Universidad de Renmin consideró que pensar que esta revuelta debilitó a Putin es un wishful thinking de Occidente, es pensar con sus deseos. Y él dijo que acostumbrados a ver la política rusa como es en su imaginación, no entienden las condiciones reales de Rusia. Wu Hen, de la Universidad Normal, dijo que lo que estamos nosotros enfrente a una guerra cognitiva de Occidente a través de la prensa. Y dice que esa guerra simplemente deja de analizar y lo único que hace es instigar sentimientos antirrusos. Pero muy moderado, China dijo, cuidado, la rebelión creó una impresión internacional de debilidad que se debe tratar de superar. Y dijo, la prolongación de la guerra puede provocar situaciones parecidas. Y el propio Wang dijo que algo tan dramático como esa rebelión haría tal vez que Putin tomara conciencia de que la guerra en Ucrania no debe prolongarse. Mm. Wang dijo,
tengo la esperanza, dijo Wang, que esos acontecimientos empujen a Putin a acelerar el final de la guerra para evitar riesgos semejantes. Bueno, eso es como fue tratado en Occidente y en China. Quedan 3 preguntas adicionales. Bueno, la primera es ¿por qué Putin no respondió con una inmediata represión? Y quiero meterme aquí, porque tal vez esto me detiene un poquito. Pero es Porque muy esa pregunta, hermoso. pero esta pregunta la respondió el mismo Putin, aficionado a la historia. En su discurso, Putin dijo, exactamente, dijo. Yo revisé la traducción directa del ruso, para esa palabra es importantísima. En realidad, lo que dijo fue, igualito pasó en 1917, dijo. Ese mismo tipo de motín se produjo cuando el país estaba en la Primera Guerra Mundial. Y dijo la palabra exactamente, traducen uno, igualito traducen otro. Los comentaristas occidentales, incluso muchos analistas de izquierda, piensan que se refería a la revolución bolchevique de 1917 y no es así, porque la revolución bolchevique no fue igualito, no fue un motín militar, Lenin no era un general ni un coronel, era un civil y no hubo derramamiento de sangre. Putin se refería a otra cosa, se refería a un levantamiento militar igualito a este. ¿De qué hablaba entonces? Tenemos que situarnos históricamente porque en 1914 había estallado la Primera Guerra Mundial. Rusia estaba luchando junto a Inglaterra y Francia contra Alemania y Austria. Y en febrero de 1917 se produjo la primera parte de la Revolución Rusa. Se llamó la Revolución de Febrero, pacífica y democrática. El zar dimitió en marzo. Se crearon los soviets y se formó un gobierno provisional. Desde julio, ese gobierno provisional quedó en manos de Alexander Kerensky, socialdemócrata, líder de la facción socialdemócrata. Era un gobierno civil, pero bueno, había una presión social enorme. Kerensky entonces, ante esa situación difícil, nombró en agosto al general Kornilov, como Allende nombró a Pinochet. Lo nombró jefe del ejército. Kornilov, desde que subió al poder, comenzó a intrigar con la fuerza más derechista y a espaldas del ejército llamó a una marcha hacia San Petersburgo en un intento de golpe de Estado contra Kerensky. Ese intento de golpe de Estado fracasó, pero esa acción desmoralizó las tropas del frente que abandonaron las armas y desertaron. El país quedó en estado de anarquía. Los bolcheviques vieron la oportunidad y tomaron el poder sin disparar un tiro. El intento de golpe de Estado de Kornikov en medio de la guerra condujo a Rusia a una guerra civil. Aquí vamos. Esa guerra civil provocó 7 millones de muertos, Mimi. Desmembró el imperio de los zares. Dio lugar al triunfo definitivo de una nueva dictadura, la de los bolcheviques, al nacimiento de la Unión Soviética y después a un régimen criminal, el de Stalin. Fue su peor desgracia histórica antes de la Segunda Guerra Mundial. A eso se refería Putin. Rusia terminó aceptando la paz de Brest-Litovsk y en esa paz impuesta a la fuerza por los alemanes perdió Polonia, Estonia, Lituania y Letonia y perdió Ucrania. Se formó la República Independiente de Ucrania. Y es interesantísimo porque Kornikov se fue a refugiar, el fuerte que hizo fue nada menos que en Rostov sobre el Don, el mismo lugar del que ahora salió. Es que la historia es increíble como suele repetirse. Es a una repetición de todo eso que Putin dijo, no lo permitiremos. Y eso es la forma de responder por qué no se lanzó a reprimir de una vez a los rebeldes. Porque quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Bueno, la otra pregunta sin responder es si la rebelión debilitó a Putin. Putin dijo al final de su discurso, superaremos los desafíos y seremos aún más fuertes. Aquí viene el dicho,
A veces es cierto, a veces no, pero es un dicho. Lo que no te mata te fortalece. Por supuesto que su imagen quedó lastimada en Occidente, pero no significa eso que como se ve en Occidente, con el bombardeo gigantesco de prensa que ahora está comenzando a cambiar. Por ejemplo, acabo de leer en el break un artículo de New York Times en donde dice, sea de lo que se pueda decir de cómo quedó de fuerte Putin, ya está dudando que quedó fuerte. Pero bueno, en Rusia quedó como un hombre razonable. Todo lo contrario de la imagen que proyecta Occidente. Lo que le ha Pero, vendido siempre Putin a los rusos, que es estabilidad y seguridad, por lo que lo aman, estabilidad y seguridad. Los rusos aceptan no tener libertad ni democracia, en el sentido que nosotros la conocemos, porque además nunca la han tenido, no les hace falta, pero Putin les da estabilidad y seguridad, y eso es lo que les dio con sus acciones y la fuertes, forma, contundente, pero sin utilizar la fuerza bruta. pero nunca le había visto un discurso en el que se le notara incluso la ira a un tipo que siempre es tan frío, mostró una fuerza, una indignación que no le conocíamos y que debe haber dado seguridad a los rusos que lo reciben de él, la información siempre en primera línea. Es correcto, Mimi, y lo que vos estás diciendo es más interesante todavía porque probablemente es un poquito del teatro que él supo que los rusos necesitaban, porque cuando él dio ese discurso ya estaba todo realmente resuelto. ¿No? Entonces basta imaginar lo que sintió el ciudadano común ruso cuando vio la amenaza de una guerra civil que Putin resolvió en 24 horas sin ejecutar a nadie. Y ahora dicen, mintió porque dijo que los iba a castigar. Por favor, si los rusos ven a Prigozhin con todos los asesinos que lo ven como un héroe de guerra, no creo que le daría a Putin ninguna ventaja, Pero ¿verdad? Pero hablábamos bueno, antes del programa, Fausto, que una de las habilidades de Putin por esa frialdad y por esa capacidad estratégica que tiene, ¿verdad? Y de análisis de situación histórica y del momento, Putin ha sido capaz de hacer, la vida le dio limones agrios y él está haciendo limonada. Limonada en control de daños, y lo que leímos hoy, anoche, en que él está diciendo que las tropas Wagner van a seguir actuando en África. Siguen ahí, las necesita Rusia. Segundo, pueden incorporarse al ejército. Tercero, pueden los que quieren trasladarse a Bielorrusia. Es decir, eso, y no es especulación, Fausto, es geopolítica. eso, Estás no, bien. eso es lo que dijo. Eso Eso es lo lo que dijo, dijo. perdón, pero esas tropas van a la frontera norte de Ucrania a unirse con su líder y a obligar a Ucrania y a Kerensky de enviar tropas hacia el norte para proteger Por, esa frontera, por lo menos preventivamente. por lo menos exactamente. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Quedaron fortalecidos los halcones o las palomas? Las palomas. Vamos a ver. Halcones y palomas hay tantos en Rusia como en Estados Unidos y la OTAN. Es un asunto de criterio, pero yo estoy de acuerdo con vos. Tiendo a pensar que los Tiene halcones de, esperanza. de los Estados Unidos tuvieron un preview, una vista previa de lo que podía ocurrir si Rusia quedara en manos de un delincuente común, con demasiadas manos rondando botones nucleares disputados o compartidos entre bandas mafiosas. Pensar todo eso, pienso yo, debilita perspectivas de halcones. Pero bueno, en Rusia con mayor razón. Como muy bien dicen los chinos, la rebelión de Prigozhin hará que Putin tenga mayor conciencia de que la guerra tiene que detenerse. Porque cuanto más dure, más posibilidad de conflictos internos pueden estallar. En mi criterio, esto dejó muy debilitado el bando de los halcones. Pero bueno, como esto sí es una especulación, Y, vamos a ver cómo lo sabemos.
viendo la suerte de las palomas representadas por Choikovsky y Gerasimov, y la suerte de los halcones representados por Minsev, Surovikin y el jefe de la milicia privada chechena Razam Hasta aquí, Fausto, Kadyrov. porque igual nos cortan. No Correcto. dejemos de lado la esperanza, ese rayito de luz que vimos por primera vez en mucho tiempo. Muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.